Vámonos para la mesa con nuestro primer tema que está buenísimo, porque esta condición o esta enfermedad ataca muchísimo a los panameños, muchísimo, que es la diabetes. Así es, incluso se han hecho campañas recientemente ya a nivel público con vallas y todo, creo que fue el año pasado, para evitar que los panameños pues ignoran la diabetes, porque pensamos que es una enfermedad que no ataca y es más común de lo normal. Ahora vamos a conversar con el experto, por supuesto, en ginecología, el doctor Laverne, y vamos a conversar específicamente sobre la diabetes y el embarazo. Buenos días, doctor, bienvenido a La Cocinada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo puede afectar esta enfermedad, así como todas las demás, un embarazo? Bueno, la diabetes durante el embarazo es una enfermedad que tiene cierta frecuencia, más o menos el 10% de las embarazadas pueden desarrollar diabetes durante el embarazo. Okay. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente hay que decir que la diabetes es un problema que tiene el metabolismo para utilizar el azúcar. Los carbohidratos se transforman en azúcar, que es lo que necesitamos para la energía. Y al haber algún problema en la asimilación de ese azúcar, entonces se desarrolla una diabetes, que es la elevación de los niveles de azúcar. Y esto generalmente ocurre porque hay una hormona que se llama insulina, que es la que hace que la célula pueda utilizar el azúcar, que empieza a fallar, o no se produce suficiente, o se desarrolla lo que se conoce como resistencia a la insulina, o sea que la célula no la puede metabolizar y entonces sube la azúcar. Sube demasiado. Durante el embarazo, para que se desarrolle la diabetes, generalmente va a ocurrir en la última etapa del embarazo, cuando es el momento que se detecta. Nosotros debemos que hacer una serie de estudios, de exámenes al principio para detectar si esa paciente tiene tendencia. Porque si se desarrolla más temprano, quiere decir que ella ya tenía posiblemente una prediabetes o tal vez hasta una diabetes que no le habían diagnosticado. Vamos en este momento a abrir los teléfonos porque si alguien de repente que nos está viendo en casa tiene alguna consulta que quiera hacerle a nuestro especialista, 366-0809, 366-0819, para que se contacte con nuestro querido doctor Laverne. Cuando hablamos de diabetes y el embarazo, siempre escuchamos hablando pues del tema de las etapas de diabetes gestacional. Exacto. Eso es lo que aparece entonces durante el embarazo. Eso es lo que diabetes en embarazo se conoce como diabetes gestacional, que es una diabetes producida por el embarazo. Entonces, si ya la paciente es diabética y se embaraza, es otra cosa. Es una paciente que se va a manejar diferente desde el puro principio, donde ella tiene que empezar a hacer sus controles con su médico endocrino que le lleva el control, en conjunto con el ginecólogo obstetra que le está viendo el embarazo. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de la mujer que puede desarrollar embarazo? ¿Qué es lo que cambia en el cuerpo de la mujer? Ok. ¿Qué pasa? Durante el embarazo, si la mujer, ¿cuáles son las tendencias? O sea, ¿qué es lo que puede predisponer a que ella desarrolle una diabetes gestacional? Claro. El aumento de peso. Si la paciente aumenta mucho de peso, puede aumentar el riesgo de que desarrolle una diabetes en el embarazo. A veces hay que ver los antecedentes. Si la paciente ya tuvo un hijo muy grande en embarazos anteriores, posiblemente también sea porque tenía una diabetes que tal vez no se detectó. Si tiene antecedentes familiares de diabetes, pues va a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes en el embarazo. Y obviamente si tuvo diabetes gestacional en embarazos previos, tiene la posibilidad, casi un 40%, de que vuelva a desarrollar el mismo problema. Y de ahí la importancia entonces también de los chequeos, que eso quería preguntárselo más adelante, porque ahora tenemos una llamada en espera. Buenos días, ¿desde dónde nos hablan? Muy buenos días, le hablo de Juan Díaz. Tengo una pregunta para el doctor Laverne. Por supuesto, adelante. Sí, doctor, yo tengo una hija que es bastante joven y ella está más o menos en los 4 o 5 meses de embarazo, pero ella siempre le ha gustado mucho el chocolate, el helado, y bueno, yo he tratado de controlarle eso. Mi pregunta es, ¿el comer este tipo de alimentos puede provocar una diabetes en ella, pues, o en su etapa gestacional? Bien, interesante, interesante. Es importante decir que durante el embarazo nosotros no vamos a prohibirle ningún tipo de alimentación, pero sí recomendarle que el consumo de lo que se llama carbohidratos sea limitado. No es que no puede comer, pero que trate de no comer. Esto incluye los dulces, obviamente el chocolate, todo lo que es azúcar refinada. El azúcar refinada ya sabemos que no es buena. Exactamente. Y obviamente durante el embarazo tenemos que decirle a la paciente, trata de controlarte. Ahora, si la paciente ya entra un problema de diabetes, pues ahí viene
primero, pues el endocrino que va a empezar a evaluarla junto con un nutricionista y le va a poner un plan de dieta. Doctor, para sí. controlar. Yo tengo una pregunta. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes adquirida por genética o Ajá, por correcto. historial familiar. Y la diabetes que es la más común. Esta no es la más común. La más común es la que adquirimos por mala alimentación de nosotros mismos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se adquiere la diabetes? Puede ser en la etapa del embarazo. Si tu madre es diabética, ¿te la puede transmitir como una enfermedad? ¿O cómo se daría esta condición para un niño? Ok, hay un riesgo, como mencioné, aumentado si la paciente es hija de padre o madre diabético. Durante el embarazo puede aumentar un poco su incidencia o su riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Pero si una paciente se cuida, tiene los controles adecuados, no aumenta de peso nada más que lo estrictamente necesario. Obviamente, durante el embarazo es importante que haya un aumento de peso, que es normal, Que pues, es considerable, porque obviamente claro, es su algo que bebé va a está pasar. creciendo, ella no puede ponerse a dieta. Claro. Hay que nutrirla normalmente, la paciente embarazada. Pero sí, una de las cosas que uno vigila constantemente es el aumento de peso. Y por eso es que nosotros hacemos controles prenatales con cierta frecuencia. Excelente, doctor. Y precisamente otra de mis consultas es, y que de repente son los miedos, porque, ok, he desarrollado esta diabetes gestacional, tengo temor de que entonces mi niño ya vaya a nacer con este tipo de diabetes, sería diabetes tipo 1 en este caso, creo. Bien. ¿Puede pasar eso? Básicamente, el problema para el bebé es, primero, si la paciente es diabética, desarrolla una diabetes gestacional, hay que estar controlando porque usualmente son niños de alto peso. Claro. Son niños muy grandes. Muy grande. Entonces, ese niño que se conoce como macrosómico, o sea, un bebé más grande, primero, hay riesgo durante la labor y parto, porque obviamente la mayoría termina en cesárea porque no lo puede parir porque es muy grande. Wow. Y la otra cosa es que ese niño, después que nace, puede, obviamente, él ha estado ha estado con aumento de azúcar también, produciendo más insulina. Entonces, cuando nace puede entrar en lo que se llama una hipoglicemia, que se le puede bajar el azúcar. Entonces, el pediatra tiene que estar pendiente, tiene que estar en contacto con el obstetra para saber que esa madre viene con un problema de diabetes gestacional, Claro. para que esté atento para manejar adecuadamente A su al bebé. bebé. Claro. Hablando de la parte alimenticia, usted mencionaba anteriormente que hay que tener cuidado con las azúcares y carbohidratos. Correcto. ¿Existe algún otro tipo de alimento, por ejemplo, las grasas saturadas, que pueden afectarte y pueden causar diabetes, o se va No. directamente al azúcar y carbohidratos? Generalmente la diabetes tiene que ver solamente con el metabolismo del azúcar. Y el azúcar básicamente proviene de los carbohidratos. De los carbohidratos. Ya sea grasas, o sea, carbohidratos como azúcar refinada, que es la más tóxica, pero también una papa, una Claro. pasta, el arroz, todo eso es carbohidratos. Igual el Y si consumo se come en excesivo exceso, de grasas saturadas te sube de peso y esto puede ocasionar... aumenta de peso y entonces sí, pues, obviamente. Pero la grasa realmente, si nos ponemos a ver, la mayoría de las personas no engordan por el consumo exagerado de grasa. Es por el consumo de carbohidratos. Por ejemplo, si nosotros vemos qué consume nuestra población usualmente. Sí. Consume hojaldra, Empanada, tortilla, todo empanada, frito. todo frito y carbohidratos. Entonces estamos mezclando dos cosas Dos malas componentes letales. en nuestra alimentación diaria. Entonces eso es malo. Letales. Pero la gente aumenta de peso porque el azúcar que se obtiene del carbohidrato no se quema. O sea, durante el día tal vez se pueda quemar, pero por ejemplo ya donde baja la actividad en la noche, ese azúcar que no se quema, el cuerpo no la elimina, Claro. la transforma en grasa. Y es ahí donde Y ahí es nosotros donde nos precisamente nos engordamos. afecta. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Y de dónde? Hablamos de acá de la Arboleda. Ah, qué bueno. Listo, bienvenida. Es sobre Cuéntenos, ¿cuál es su ginecología consulta? con el doctor Laverne. Así es, cuéntenos. La parte de la matriz o en ginecología, después de haber sido operada de histerectomía, puede dar incontinencia. Bueno, sí, definitivamente vamos a hacer Vamos a hacer una un aclaración. paréntesis. Ajá, un paréntesis en este tema. Sí, definitivamente cuando se hace una cirugía de histerectomía, si no se tiene el cuidado o simplemente por la edad y el tejido va perdiendo peso, puede haber una caída de la pared de la matriz, de la vejiga que coincide con la vagina, y puede haber incontinencia Puede haber. urinaria. Tiene que entonces consultar a su médico, eso es bastante que es frecuente. súper importante. Regresando entonces al tema. Gracias por su llamada. ¿Qué consejos le darías a una paciente previamente que es diabética, quiere quedar embarazada? Ajá. Vamos a darle la prevención. Quiere quedar embarazada Y ya es diabética. Y ya es diabética. Ok. Entonces,
¿qué precauciones ella debe tomar para llevar un buen embarazo y no poner en peligro su vida y la vida del... Lógicamente, control. Nosotros sabemos que es importante que la paciente diabética tenga un control, ya sea si toma medicamentos vía oral o a veces simplemente con una dieta, a veces solamente con la metformina, que es la droga básica, Sí. o hay pacientes que ya son insulino dependientes, o sea que tienen Ese que es otro inyectarse. tema, ¿no? Mientras más altos los niveles de azúcar en la madre o en la paciente, pues mayor riesgo de que ese embarazo pueda desencadenar otros problemas secundarios. Ok. Pero si la paciente viene bien controlada y sigue su control, no debe tener ningún problema. Doctor, disculpe, Durante el embarazo. ¿qué tipo de problemas puede traer esto para el bebé? Ok, aparte de lo que te dije ya, el aumento, Claro. pero puede haber pérdidas tempranas. Oh, wow. Puede haber inclusive lo que se conoce como óbito fetal. Un bebé que llega a término y de pronto vamos a chequear y el bebé murió. Oh, Claro, o Y sea que eso hay en que una tener paciente mucho diabética es cuidado. bastante frecuente si es una paciente que no ha tenido controles y está descompensada. Doctor Laverne, para finalizar, una última pregunta. Cuando hablamos de diabetes gestacional, que durante el embarazo aparece, yo no tenía diabetes, apareció. Ajá. Cuando tengo a mi bebé, ¿desaparece el tema de la diabetes gestacional o se queda ya conmigo? Generalmente va a desaparecer, pero va a quedar posiblemente algo de riesgo de que en un futuro esa persona vuelva a desarrolle una diabetes. Si no tiene un cuidado. Si no se cuida, obviamente. Tiene que tener el control y de ahí en adelante saber que tiene el riesgo de desarrollar diabetes a largo plazo. Eso ya queda, como quien dice, en la marca. ¿Y su niño también? Y su niño también, cuando sea adulto, tiene que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener Sequeos. cuidado con el peso en los niños. Siempre estamos acostumbrados a que, ay, mira qué bonito. ¡Qué bonito Está gordito! Está lleno de gorditos. ¡Está galano! La grande. No, Ese niño sí está Bien grande. criado. Está Ese niño, saludable. el niño que crece, yo no soy pediatra porque por experiencia uno sabe, Claro. ya el niño que llega a cierta edad con sobrepeso va a tener problemas de sobrepeso el resto de su vida. Entonces, eso es importante. Eso de estar alimentando demasiado a los niños. Claro, una alimentación sana, lo ideal sería leche materna lo más que se puede. Y después, pues obviamente alimentación balanceada. Y luego, ¿qué recomendación que entonces en su momento haga el pediatra? Muchísimas gracias por estar Exacto. con nosotros, doctor Con Laverne. mucho gusto. Yo creo que básicamente todo nos queda como consejito el tema de la alimentación, que a veces lo descuidamos y no se puede, señores. Y por supuesto consultar a los especialistas y evitar estar automedicándose también es fundamental. Muchísimas gracias, doctor.